era el mundo de los elfos, el hogar de los elfos. Las sagas nórdicas identifican a dos tipos de elfos que habitan Alfenheim, que eran los Illosafar, que eran los famosos elfos luminosos, y los Svalsafar, que eran los elfos oscuros. Pero en las primeras regiones germánicas no había esta clasificación. Esta clasificación surgió con el tiempo y realmente gracias a pequeñas intervenciones cristianas ya en esa época, en sus primeros vestigios, se empezó a demonizar a los elfos, que dejaron de ser esta criatura casi divina de la cual muchos nórdicos pedían favores, rezaban, querían llegar allá porque en muchos mitos nórdicos se decía que podía el humano llegar a Alfenheim algún día. Se empezaron a demonizar y luego los elfos pasaron a ser elfos oscuros y muchos pasaron a ser sucubos e incubos. Y como todo en la actualidad en la humanidad, gracias a la intervención del cristianismo, terminó siendo demoníaco, satánico, malo. Pero en realidad, ya hablando de misticismo, de magia, los elementales no tienen moral, ¿vale? Y ya lo vimos como Paracelso nos lo deja muy claro, y no solo él, sino grandes místicos. Ya vamos a ver otro tratado, otro libro más actual, más curioso, que pues es Los espíritus elementales de la naturaleza, de Jorge Ángel Libraga Risi. Fue traducido al español, muy interesante, por si desean leerlo, realmente lo recomiendo, porque es un libro que nos habla ya más actual, más a fondo, de cómo se entendían los elementales en una época antigua y cómo se entienden hoy en día. Y ya nos habla de química, de átomos, de la composición de los átomos a través de los elementos, y de cómo realmente podrían existir estos elementales, cómo podrían ser esa fuerza espiritual de cosas inertes como las plantas, la tierra, el agua, el aire, a un nivel atómico. Es bastante interesante y podemos ver ese transcurso, esa evolución del mito a lo que es la realidad hoy para los místicos. Entonces, es posible que debamos sacarnos de nuestra mente la clásica figura del elfo ayudante de Santa Claus en el Polo Norte, o del duendecillo irlandés, el leprechaun, vestido de verde con sombrero puntiagudo y zapatos negros, con adicción a las ollas de oro y a los tréboles de 4 hojas, y realmente veamos un poco más allá. Este autor, por ejemplo, nos dice que sí, debemos conservar nuestra visión de niños, porque realmente solo los niños pueden tener percepción de los elementales. Así que se vale imaginar, hay que soñar con un mundo místico, con un mundo mágico regido por estos seres, espíritus guardianes de los elementos, que están allí para mantener un equilibrio, y posiblemente, si el ser humano es lo suficientemente evolucionado, si nuestra conciencia y la liberación de ella nos permite percibir más allá de las 3 dimensiones a las que estamos atados por nuestros 5 sentidos, podamos realmente entrar en contacto con un espíritu elemental, recibir su sabiduría, saber qué nos quieren decir. Según conceptos milenarios sobre la constitución del cosmos, este estaría constituido sobre la base de un solo elemento. Esto respondería al concepto de la unidad que prima sobre los posteriores procesos de armonización de las dualidades de los inteligibles. Pero siendo el arquetipo 1, la sustancia debe ser, por fuerza, una en esencia. ¿A qué se refiere estas publicaciones de Demócrito en la antigua Grecia? Demócrito empezó a hablar sobre el átomo, como era una parte indivisible de la materia, sobre lo que se asentaba en el cosmos. No es el llamado átomo que desde hace medio siglo el hombre desintegra, al que se refirieron los antiguos griegos. El que hoy llamamos átomo, que literalmente significa sin partes y por lo tanto indivisible, no pasa de ser una micromolécula integrada a su vez por muy variados elementos. El átomo de los clásicos, de los griegos,
está más allá de todo lo que conoce la ciencia natural. Y es que sí, sentaron las bases científicas de la química moderna hablando del átomo, pero en realidad ellos hablaban de algo un poco distinto. En el plano manifestado en que nos movemos, o sea, el físico, nos es dado percibir y entender. Podemos afirmar que existen 4 elementos naturales terrestres: tierra, agua, aire y el fuego. Y estos 4 forman 2 cruces generativas interpenetradas, ya que la tierra y el aire tienen movimiento horizontal, el agua y el fuego vertical, y así. La tierra es fecundada por el agua, el aire es fecundado por el fuego. De estos cruzamientos surgen elementos vitales que caracterizan su impulso y acción benefactora para el hombre: la fertilidad material y la fertilidad energética. Entonces, los griegos nos decían que en el átomo, en una partícula indivisible, ellos sospechaban que estaba compuesta por los 4 elementos, pero no eran los 4 elementos físicos, sino los 4 elementos energéticos espirituales. Entonces, tierra, agua, aire y fuego a nivel astral, a nivel espíritu, conforman también las partículas y las subpartículas, ya que estas también poseen un cuerpo, una materia que ocupa en el plano astral un espacio, obviamente con leyes muy distintas a las leyes físicas que rigen el plano físico en el que nosotros nos movemos. Entonces, con esta explicación podemos entender un poco más de por qué los elementales podrían ser ciertos, podrían existir. Porque realmente puede existir ese espíritu, esa energía vital que mueva esos elementos. Así como existe una energía vital que mueve nuestros cuerpos. Y para los que creemos un poco más allá de lo que la ciencia nos puede otorgar hoy en día, que no está mal creer en la ciencia porque el método científico es muy válido y ha sido estudiado, pero los que queremos creer un poco más, podemos decir que el cuerpo también se mueve por una energía llamada alma, espíritu, como usted lo quiera llamar, y que posiblemente estos elementos de los que le estoy hablando también sean movidos por espíritus, almas, energías, como usted lo quiera llamar. Entonces no han de entenderse 4 elementos como la tierra física, el agua física, el aire físico, no, sino que representan exotéricamente los 4 nombrados a sí mismo, se corresponden con los 4 planes inferiores de la naturaleza. La tierra sería lo físico, el agua lo energético, el aire lo psíquico y el fuego lo mental. Y la alquimia lo entendió. En la alquimia son los 4 estratos que se plasman en el interior del Atanor, que el Atanor es un concepto del que hablaremos más adelante, pero es algo con lo que quiero que se vayan familiarizando. Ustedes que están llegando a esta gran familia, el diario del alquimista, que no vamos a parar de crecer, que vamos a seguir expandiendo conocimiento. Por favor, replique, si no quiere replicar, lea, y si no quiere leer ni replicar, sino lo que quiere es hacer controversia, hágala. Pero no se quede con la duda. Es mi consejo, no se quede con la duda. Por ejemplo, recuerden que en la alquimia hablábamos del azufre, coronado por el fénix de fuego, que se supone forma el 5.º elemento, ¿no? La última parte de la transmutación del espíritu, que en estado natural es imposible de hallar, pues es inestable al estar aún en su etapa formativa. Bueno, entonces después de toda esta explicación y para ya meternos más todavía en el tema, hablemos de los elementales que se conocen. Se dice entonces que en el agua existen elementales llamados ondinas. El agua es sumamente vital para todos, ¿no? Y ya hablamos de que a nivel alquímico representa el espíritu, un elemento que puede curar porque limpia y purifica. Se dice que también son facultades de los elementales de este tipo. Las ondinas poseen la misión de trabajar sobre las masas de agua dulce, de manera que habitan lagos, cataratas, ríos, cascadas. Se dice que en los mares podemos encontrar familiares parecidos como las nereidas, las sirenas, los tritones y demás. No tienen cola de pez, son bellas, llevan vestidos de gasas, es algo del folclore popular. Dicen que no pueden vivir alejadas de su elemento, o sea del agua.
y deben permanecer allí con vida siempre. Algunas de ellas, las ondinas de los vapores, pueden poseer un cuerpo muy sutil y un par de alas. Las leyendas les atribuyen el don de poder predecir el futuro y de la curación. También se habla de los Azraí, que son hadas del agua extremadamente pequeñas, que se derriten si alguien las captura y las expone al sol. Otro elemental que se habla del agua. Y también tenemos a las Nereidas, que son de la familia de las ninfas. Las Nereidas habitúan la profundidad de los mares, cumplen la función de acudir a la superficie para guiar a los navegantes. Tenemos a las ninfas, los Mirrors, que son elementales del sexo masculino del agua, o elfos marinos, y los famosos trolls del agua, que como pueden ver hay trolls de agua, de fuego, de tierra, y bueno, esto es algo que le debemos a la mitología nórdica. Tenemos también entonces por otro lado los elementales de aire. Son seres que pues ya son asociados al mentalismo, al plano mental, a la inteligencia, a la psiquis. Los más significativos pues son las sílfides, los silfos, las hadas que habitan en el aire, en los bosques. Las hadas que son muy populares y se hicieron populares gracias a un par de hermanos de apellido Grimm que muchos conocemos, de cuentos de los hermanos Grimm, que realmente fue un tratado al principio muy particular porque hablaba de todos estos cuentos que ellos recolectaron del voz a voz, que si desean que hagamos un capítulo sobre lo que sucedió realmente con cuentos de los hermanos Grimm y de dónde llegaron todos estos cuentos, toda esa mitología, con mucho gusto me lo pueden dejar en los comentarios, me pueden escribir al diariodelalquimista@gmail.com o en la página de Facebook El Diario del Alquimista y tratamos el tema. Pero las hadas se caracterizan por ser elementales del aire, de estar en el plano mental y son criaturas bastante curiosas. Pues porque dicen que las hadas son prácticamente guardianas del plano mental y de los bosques. Y siempre van a proteger el lugar en el que viven. Se habla también de Aine, la reina de las hadas. Tienen toda una... digamos que es una especie de monarquía, pero también es una clasificación que es más bien en especie piramidal, ¿cierto? En donde hay unas denominaciones más altas y más bajas de elementales. Con todos los elementales sucede, tanto los del aire, los del agua, los de la tierra, los del fuego. Entonces es para que tengan presente pues que estos seres mágicos también tienen su clasificación, igual que muchos seres mágicos. Vamos a hablar también de elementales de la tierra, pues los más populares serán los duendes, que han sido los más representativos. Los gnomos, que se dice que son muy distintos a los duendes porque son una clasificación más alta, más evolucionada. Se dice que hay elfos de tierra, trolls de tierra, hay el famoso leprechaun, que es este que viene de la cultura celta de Irlanda propiamente, que sí es el típico que conocemos con sombrero verde, atuendo verde, zapatos de punta negra y todo lo que la cultura pop ya nos ha mostrado en sus películas y demás. Dicen que existe el pixie, que es un tipo de duende volador pero que también pertenece a los elementales de la tierra. El goblin, pues que ya viene un poco más de los americanos pero que también tiene su origen europeo. Los kobolds, los ekekos, los gnomos mineros, elfos de tierra, enanos, trolls, los ents, que son criaturas básicamente como los podemos ver en los libros de Tolkien, del Señor de los Anillos y del Hobbit, que son humanoides en forma de árbol, de arcino, de roble, de tronco, que básicamente son espíritus elementales de estos árboles. Y por último los elementales del fuego. Entonces hablábamos de las salamandras, las más populares, y unas no tan conocidas, las liminiades, que son seres mágicos menos notables, que tienen características muy interesantes porque carecen de cuerpo, son solo esferas de luz. Y estos en particular me voy a detener un momento acá, porque las liminiades se han visto en muchas culturas, la famosa esfera de luz. Y usted le puede preguntar a una persona que viva en el campo
que esté cerca al bosque, incluso las